noches. El pasado 5 de agosto, disculpe usted, la bolsa de Nueva York experimentó una drástica caída en medio, hay que decirlo, de un brote de pánico que afectó mercados financieros, esto en un contexto mundial. Los temores de una posible recesión en los Estados Unidos, combinados con la apreciación del yen, impulsaron una serie de movimientos negativos en índices bursátiles. ¿Qué pasó? ¿Cómo impactará a corto plazo los mercados internacionales? ¿Qué efectos provocó el llamado lunes negro, que es un concepto que usan los economistas y expertos en finanzas, que aquí ahí tengo a los mejores? Y si realmente existe la posibilidad de una recesión a la economía norteamericana. El tema hoy en punto de encuentro es posible recesión en Estados Unidos, su impacto en los mercados internacionales y en México. Y estos son nuestros invitados a la mesa. Un privilegio contar con la participación del doctor Diego Avilés, profesor universitario, economista con especialidad en comercio internacional y doctorado en desarrollo regional, colaborador permanente, honoris causa, porque no factura, de este programa. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación y aquí listos para dialogar. Muchas gracias. Desde Zoom, el maestro Marco Antonio Córdoba, economista y maestro en economía financiera, docente en la Universidad de Sonora y con una experiencia profesional en la banca central. Maestro, a distancia, lo saludamos con mucho gusto. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcos. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y, como siempre, con tu gran auditorio. Gracias. Y bueno, el doctor Joel Enrique Espejel Blanco, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Doctor, bienvenido una vez más a su casa. Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches. Un saludo al auditorio y obviamente a mis compañeros de mesa, a Diego y a Marco Antonio. Claro, los que saben de finanzas, de economía, pues saben que yo tengo aquí una tercia de ases y entonces hay que aprovecharlos al máximo. Maestro Córdoba, ¿qué sucedió el lunes 5 de agosto? ¿Se desplomaron los mercados del mundo? ¿Realmente fue así de drástico como lo anunciaron o lo titularon algunos diarios y medios de comunicación especialistas en el tema? Así es, Marcos. Hubo una caída relevante, sobre todo en los mercados asiáticos, específicamente en el mercado japonés. Tuvo una caída en su índice de precios de su bolsa de valores, una caída del 13%, es decir, el precio promedio de sus acciones tuvo una caída del 13%, lo cual es relevante, y eso a su vez provocó un contagio al resto de los mercados financieros. Aquí en Estados Unidos, en promedio, los mercados bursátiles tuvieron una caída del 3%. Aquí a nivel nacional el impacto fue mucho menor, del 0.90%, y en ese sentido, bueno, se puede decir, ¿no?, de que fue un lunes negro porque hubo una caída relevante de los activos, de los precios de los activos financieros a nivel mundial. Claro, eso también influyó en los tipos de cambio y en algunos precios de materias primas. Claro, doctor Avilés, para comprender más términos financieros, ¿qué es la incertidumbre financiera? ¿Qué es lo que pasó en Japón y luego el efecto dominó colateral en Estados Unidos? Platíquenos de esto. Fíjate que el Banco Central de Japón tenía ya casi 2 décadas, 16 años me parece, manteniendo una tasa de referencia del 0 puntos base. Lo que por consecuencia en Japón se podía encontrar un crédito sumamente barato, sumamente cercano al 0. Sorpresivamente, y esto sí fue sorpresivamente, el Banco Central tomó una decisión en su lunes por la mañana. El de Japón. El de Japón. Lo que fue nuestro domingo por la tarde fue cuando empezamos a monitorear el precio del dólar dispararse repentinamente. Y anuncia el incremento de 25 puntos base, lo que sería 0.25. Una noticia no esperada, no planificada por el sector empresarial, lo que va a traer como consecuencia, o trajo como consecuencia, entonces, el incremento en las tasas de interés en la economía japonesa. Entonces, las empresas, todas las empresas japonesas que estaban haciendo planificación con un tipo de crédito, pues de repente tienen que empezar a planificar con otro tipo de crédito, lo que los alteró a todos y, como bien decía el maestro Córdoba, pues empezaron a tener y a registrar pérdidas que se notaron todos en el índice de precios de la bolsa de Tokio. Otra medida que tomaron algunas empresas japonesas, las automotrices, tecnológicas y demás, fue que a partir de la medida
muchas inversiones especulativas, sobre todo que tenían en otras partes del planeta, las empezaron a retirar en cuanto abrieron los mercados en Alemania, en Nueva York, etcétera, y muy poco en México por la cantidad que podía haber o no haber. Y esos retiros de los flujos de efectivo que hicieron de Alemania, de Londres, de Nueva York, los destinaron rumbo a Tokio, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver una fuerte apreciación del yen con respecto a todas las monedas y una depreciación de todas las otras monedas y entre ellas el peso con las otras divisas. Doctor Espejel, ¿el desplome en los mercados provocó incertidumbre? ¿Qué efectos ha provocado la incertidumbre en los mercados internacionales después de este lunes negro, de toda la explicación que nos daba el maestro Córdoba y el maestro Áviles? Pues son algunos impactos, ¿no? Sí. No únicamente en términos económicos y financieros, sino también se va al terreno político, ¿no? Que también hay que comentarlo, Sí, claro. por todos los conflictos geopolíticos que hay a nivel internacional, incluso mundial. Esos impactos, por ejemplo, primeramente económicos, hay ciertas industrias incipientes que están buscando un desarrollo desde el punto de vista tecnológico, como es la industria de los semiconductores, que es una industria que se tiene altas expectativas sobre ella en todo el mundo por esta relocalización que se va a dar en los próximos años. Pues es importante comentarlo que estas industrias tecnológicas pues también están cotizando en los mercados bursátiles. Claro está que Estados Unidos pues tiene su propia tarea, primeramente resolver quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, ahí va a estar... O presidente. O presidenta, sí. Vamos a ver esa guerra electoral que ya se está experimentando entre Donald Trump y Kamala Harris y ver cómo también el mercado japonés pues, está teniendo una reacción importante por esa caída de lo que es la bolsa del Nikkei 2025, pero de las 111 bolsas más importantes en términos bursátiles a nivel internacional, prácticamente cayeron unas 25 con repercusiones en los mercados primeramente financieros y después económicos, porque hay que diferenciar entre lo económico, que es lo productivo, y lo financiero, que es lo bursátil. Entonces, estos impactos, primeramente, pues tenemos el conflicto de Estados Unidos en términos electorales, el problema de subir la tasa de interés por parte del Banco Central japonés, que también tiene su impacto en los exportadores o los que están vendiendo, y también el mercado tecnológico, estas grandes industrias con altas expectativas de desarrollo en los próximos años desde el punto de vista tecnológico, y la mayoría de las empresas tecnológicas están cotizando en bolsa. Entonces el Nikkei tiene una gran parte de industrias tecnológicas, como lo hace el Nasdaq en Estados Unidos, y esto provocó pues una caída así como efecto medusa negra, como dicen los financieros. La medusa negra pues son como muchos medusas negras que son cada una de las 111 bolsas más importantes a nivel mundial, y pues ahí están, ¿no? Fluctuando. No pasa nada mientras estén separadas, pero cuando se empiezan a unir esas medusas negras, pues te genera un problema que se le llama el cisne negro. ¿Qué es el cisne negro? Como se dice en finanzas, pues es algo que puede tener una catástrofe financiera. ¿Por qué? Porque por lo general siempre vemos un cisne blanco, pero no tenemos la expectativa de ver un cisne negro. Y cuando el cisne negro alza las alas, pues es cuando tiene pues esa repercusión. Cuando hace el aleteo el cisne negro, pues se lleva a la mayoría de los mercados. Maestro Córdoba, ese cisne negro está volando en los Estados Unidos. ¿Cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano para amortiguar los efectos del lunes negro y de este posible cisne? ¿Qué impacto trae la economía o trajo a la economía de los Estados Unidos el lunes negro? Hay que empezar con nuestros vecinos del norte, lo sabemos de sobra, cómo nos une no solamente frontera, historia, sino muchos tratados comerciales. Platíquenos de esto, y va para los tres esta pregunta. Adelante. Claro que sí, Marcos, con gusto. Mira, aquí hay que recordar que antes del 5 de agosto, una semana antes, se dio a conocer el dato de empleo en Estados Unidos, y fue mucho menor a lo esperado, ¿no? Entonces, esto ya puso alarma, ya puso las luces amarillas en torno al comportamiento que se estaría dando en lo que resta del año de la economía de Estados Unidos. Se empezó a hablar ya de un proceso de desaceleración económica al interior de la economía de Estados Unidos, y fue otro factor que influyó, tal vez en menor medida, a este desorden dentro del sistema financiero a nivel mundial, por la caída de las bolsas. ¿Sí? En ese sentido,
ya autoridades monetarias, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de dicho país, pues ya ha dado declaraciones en el sentido de que hacia adelante se espera, ¿sí? Se espera una reducción gradual de la tasa de interés en dicho país. También hay que recordar que la inflación en Estados Unidos, el último dato se dio a conocer el día de hoy, fue una inflación anual del 2.8%. Ya se está acercando a su objetivo, que es del 2%. En ese sentido, el margen de maniobra que va a tener, o que va a tener hacia adelante el Banco de la Reserva Federal, es ir reduciendo de manera paulatina la tasa de interés, su tasa de interés objetivo, claro, con lo cual estaría influyendo en el resto de las tasas dentro del mercado de dinero de dicho país, de tal manera que eso aliviaría un poco, ¿no? El costo financiero pues tendría a disminuir, ¿no? Ante claro, ese proceso de desaceleración económica que se percibe, ¿no? Que se estaría dando en Estados Unidos en lo que resta del año, pues ya la Fed dice, bueno, sí, vamos a bajar el interés para tratar de claro, disminuir el costo financiero, y en cierta forma eso estaría coadyuvando claro, a las empresas. Con eso me quedo. Con eso me quedo. Vamos a pausa y regresamos. Precisamente, desaceleración o recesión en Estados Unidos, impacto a tal y a corto plazo en mercados internacionales. Con esto y más, volvemos. Espejel, antes de entrar de lleno con la pregunta directa si Estados Unidos está en desaceleración o va rumbo a una recesión, ¿qué significa esto? Bueno, hablemos de la diferencia. Sí, rápidamente, ¿qué diferencia existe entre una desaceleración y recesión para que la audiencia comprenda a lo que nos estamos enfrentando o a lo que nos vamos a enfrentar posiblemente? Sí, la desaceleración económica se refiere a la producción y el indicador que se dio en junio y julio de este año para Estados Unidos, por ejemplo, para el caso de julio, se tenía una expectativa de empleo de 180,000, pero realmente fueron 114,000, 66,000 menos empleos, ¿sí? Lo que incrementó la tasa de desempleo en Estados Unidos. Entonces ahí todas las alarmas se encendieron. ¿Y qué provoca esto? Lo primero, es que se está desacelerando la economía. ¿Por qué? Porque si hay menos empleo, pues las empresas no están contratando y eso implica una desaceleración. La recesión, en términos técnicos, es la caída del Producto Interno Bruto en 2 trimestres continuos de la economía. Consecutivos. ¿Sí? Entonces, cae en el primer trimestre de enero a marzo y si se registra de abril a junio otra caída del Producto Interno Bruto, se le considera como una recesión. Entonces hay que apuntar muy bien que es una recesión, siempre que vaya el Producto Interno Bruto, que se entiende por Producto Interno Bruto, la contabilidad o el registro de producción de bienes y servicios en un año determinado. ¿Ya ha habido caída en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos en el segundo trimestre? No ha habido, no hay. Lo que pasa es que dicen, se está acercando con esta desaceleración, con menos empleo, pues dice, empieza el fantasma como a rondar y decir... O sea, ¿podría haber una caída del Producto Interno Bruto para cuando se cuantifique el tercer trimestre? El tercer trimestre, pero como todos los reflectores ahorita están en las elecciones entre Trump y Harris, entonces ahí está el detalle que en cierta forma se está dejando de lado. Pero la expectativa del estadounidense común y corriente es decir, pues estoy desempleado, no me alcanza y eso me está llevando así, psicológicamente a decir, pues va a haber una recesión en Estados Unidos y las consecuencias que va a tener en el resto de países y no se diga nuestro país. Siendo concreto, doctor Avilés, digo, para decretar desde los criterios de las finanzas una recesión, pues tendría que haber una caída del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre, que todavía no termina, y en el último trimestre del año. Entonces, Estados Unidos está más que nada ahorita en una desaceleración e incertidumbre, más que en una recesión. Primero, me regreso un poco antes de responder este tema. Es importante señalar lo que decía hace un momento el maestro Córdoba, que fueron 2 escenarios, y como también lo explicó ahorita el doctor Espejel, 2 escenarios que coincidentemente se combinaron, ¿no? Y no necesariamente que están concatenados. De acuerdo. Por un lado,
en Estados Unidos se conoce el reporte de generación de empleo, que estuvo por debajo de la expectativa que había, ¿no? Venimos de una temporada, la temporada post-COVID, de altas tasas de crecimiento, altísima generación de empleo, sobregeneración de empleo en los Estados Unidos que trajo una serie de consecuencias casi todas positivas, ¿no? Mucho empleo, lo que significaba mucho ingreso, mucho consumo, mucho de todo, y sobre todo, lo negativo, demasiado consumo que generaba inflación. Ahora parece que estamos empezando a conocer la otra parte del ciclo económico. Y por el otro lado, si eso ya se estaba registrando y monitoreando en los Estados Unidos, que en Tokio se diera este anuncio del Banco Central que desestabilizara a las empresas japonesas, que tomaran decisiones de mover flujos de efectivo desde Estados Unidos a Japón, bueno, pues alteró más las cosas y aquí como que ya se empezó a generar el cisne negro de que él comentaba. Bueno, la desaceleración, al final de cuentas, sigue habiendo un crecimiento, eso sí hay que decirlo. Pero este crecimiento cada vez es más pequeño. Y entonces, si venimos de crecer, de ver el crecimiento en Estados Unidos del 4% y luego del 3%, del 2%, y ya lo estamos empezando a monitorear en el 1%, por debajo del 1%, ya podemos empezar a premonitar que en el ciclo económico vamos a empezar a registrar tasas cercanas al 0 y peor aún, por debajo del 0. Y es de lo que hablaba el doctor Espejel, que son tasas de caída en la producción, lo que puede empezar a desencadenar los problemas económicos que existen en las crisis económicas. Claro. Maestro Córdoba, Estados Unidos ha endurecido sus políticas monetarias, tiene que continuar con ese endurecimiento para evitar precisamente la caída de, la recesión, ¿no? Sostener los indicadores. ¿Qué considera usted, maestro? Las endureció en el 2021, en el 2022, parte las mantuvo en el 2023 por el proceso inflacionario, que hacía mención ahorita el doctor Avilés, proceso inflacionario que se dio a nivel mundial, que se dio en la economía de Estados Unidos. En ese sentido, en ese lapso, el Banco Central de Estados Unidos aplicó una política monetaria restrictiva, la cual consistió en incrementar la tasa de interés, ¿sí?, a niveles cercanos entre el 5 y el 6%. ¿Sí? Ya a raíz de que la inflación en dicho país está convergiendo a su objetivo, que es del 2%, ya la FED, el Banco de la Reserva Federal, ya está aplicando en cierta forma una política monetaria que tiende a ser más expansiva, en el sentido de que hay una reducción, ¿sí? Es hacia donde se va, ya no endurecerla, ya no subirla. ¿Por qué? Porque si hacia adelante se percibe que la economía va a entrar en un proceso de desaceleración, es decir, en un menor crecimiento en su actividad productiva, ¿sí? Aquí lo que dicta la política monetaria es que la tasa de interés tienda a disminuir. Si le incrementa, ¿sí?, pues va a provocar que esa desaceleración sea más profunda y probablemente caiga una recesión. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo que se podría sugerir por parte, ¿no?, de la FED, lo que ellos están percibiendo hacia adelante es una política monetaria que tiende a ser más, donde la tasa de interés tienda a bajar, ¿no?, en vez de una política monetaria expansiva, ¿no? O sea, que la tasa de interés tienda a bajar, ¿no? Esas serían las características de la política monetaria que se estaría viendo por parte de Estados Unidos. Claro. Doctor Espejel, el momento político de Estados Unidos, ¿factor que puede incidir? ¿Está incidiendo en la economía de ese país, para bien o para mal? ¿Puede ser bandera? ¿Tiene que ser bandera tanto de Kamala Harris como de Donald Trump? ¿Puede llevar esto y su discurso o sus discursos sobre política financiera y económica a más incertidumbre, a más especulación?
Se incide porque hay un diseño de política económica que siguió Donald Trump cuando estuvo de presidente de Estados Unidos. Y claro está que Kamala Harris también siguió un plan económico en lo que va de la administración, ¿sí?, de John Biden. Entonces sabe muy bien cuál es el diseño de política económica que ha seguido cada uno. Entonces saben muy bien cuáles fueron las directrices marcadas por la administración Donald Trump. Y ante ello hay nerviosismo y se empiezan a reacomodar los capitales. ¿Por qué? Porque los capitales buscan un refugio. Se van a aquellas bolsas de valores donde mejores rendimientos les den y en el corto plazo. Eso es sabido. Y los países se van ajustando con el diseño de política económica. ¿Qué hacen los gobiernos? Los gobiernos van modificando la política fiscal, la política monetaria, que es lo que estaba comentando el maestro Córdoba. Si la política monetaria es de carácter expansiva, que es reducir la tasa de interés para que el mercado productivo pueda florecer, más consumo, más inversión. Correcto. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a que se sabe muy bien qué hizo Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos y se sabe muy bien qué está haciendo Kamala Harris en la administración Biden. Entonces por eso los mercados saben muy bien que hay 3 mercados financieros muy importantes en Estados Unidos. Es el Standard & Poor's 500, el Nasdaq y el Dow Jones, que son mercados muy fuertes y que inciden en el resto de bolsa de valores. Ahora bien, como buscan un refugio, si se van de Japón, pues se van a Estados Unidos, y si no, se van a alguna bolsa de valores de América Latina, que son mercados emergentes, o si no, se van a algún mercado europeo. Pero es muy importante como este reacomodo ante esta crisis, y como todo es cuestión psicológica, dice, se ponen nerviosos porque denuncian los datos, y yo quiero mayor rendimiento en el corto plazo y veo que Japón no me lo está dando, ni ningún mercado europeo en términos bursátiles, pues me voy a Estados Unidos, pero Estados Unidos también están las mismas, busco algún mercado donde generar estas expectativas futuras. ¿Sí? Me voy a ir a corte y vamos a regresar con los efectos e impacto del lunes negro y posible recesión en la economía de Estados Unidos, el impacto, mejor dicho, de este lunes negro en la economía mexicana, pero me voy con una pregunta para los tres, ¿no? ¿Cómo está la situación económica y financiera en Estados Unidos y global? ¿Qué le conviene más a Estados Unidos y al mundo? ¿Las políticas financieras, económicas, monetarias de Kamala Harris o de Donald Trump? ¿Sí? ¿Y qué tanto pudiera afectar los debates que están por venir, donde de seguro se tocará el tema de la economía? Me voy con eso y regreso con su respuesta, ¿les parece? Pausa y volvemos. Bueno, conservaremos la visa, estoy yo seguro. Es un programa, hay un país libre de opiniones. No, empiezo con usted, doctor Avilés. Adelante. Estoy de acuerdo aquí con el doctor Espejel. Ya se conoce cuál es la política económica de Donald Trump y cuál ha sido la de este dúo Biden-Harris. Y miren, quizás porque estamos acostumbrados a la política mexicana, que hay un cambio de gobierno y muchas veces cambian muchas cosas. Pero en la política americana, la mayor parte de las veces, la mayor no siempre, se fijan políticas públicas de largo plazo que trascienden a los presidentes. Y mira, nada más puedo mencionar una. El conflicto, la llamada guerra comercial de China, no la empezó Biden, ni la empezó Trump. Pudiéramos debatir si la empezó Obama o Bush, porque ya hay como antecedentes de este conflicto chino-americano desde la época de Bush. Entonces no podemos etiquetársela a que fue Biden o Trump u Obama, ¿no? Pero sí podemos destacar, y es un tema económico plenamente, ¿no? Que ha habido continuidad en esa política y quizás más profundizada por unos o por otros. Sin embargo, sí va a haber cambios, eso sí se va a poder observar, ¿no? Por ejemplo, vimos de Donald Trump más relajado con Rusia y el tema de las sanciones, y más endurecido con Venezuela. Y hemos visto de Biden al revés, ¿no? Más endurecido con Vladimir Putin, pero más flexible incluso con Venezuela. Y quizás aquí interviene el factor Ucrania, ¿no? Y también el factor Ucrania puede ser otro cambio en la política de estos dos gobiernos, ¿no? Doctor Espejel. Sí, en términos... ¿Le conviene más a Estados Unidos? Sí, en términos
geopolíticos, Sí. ¿sí? Tienen una participación. Hay muchos temas, ¿no? Política de migración, política de seguridad nacional, política comercial, política monetaria, fiscal, laboral, ¿sí? Hay una serie de políticas públicas, como bien lo comenta el doctor Avilés, que eso es importante mencionarlo, pero también es una política de la diplomacia internacional que tiene Estados Unidos y que tiene varios conflictos en puerta y donde está participando de forma indirecta y de otros en forma indirecta, ¿no? Hay que decirlo. Y muy importante aquí, pues estamos siguiendo con las metáforas de estos animales fantásticos, que ya aparecieron dos en la mesa, que son las medusas negras y los cisnes negros. Pues también aparece el elefante negro, ¿sí? El elefante negro, como se dice, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? De tantos problemas tan grandes que se tienen a nivel mundial y que lo ha puesto sobre la mesa Donald Trump. Nos estamos acercando a una tercera guerra mundial y lo ponen en la plataforma social, lo publica Donald Trump y eso empieza como a remover, ¿sí? Todos los mercados y precisamente es un mensaje que va a lo que ha estado declarando la administración Biden-Harris. ¿Por qué? Porque están involucrados en el conflicto de Israel con la Franja de Gaza, ¿sí? Y ahí es algo que están todos los reflectores, aparte del otro conflicto de la ocupación de Rusia en Ucrania y otros posibles conflictos que se puedan generar, como el caso ahorita que estamos viviendo aquí en América Latina de Venezuela. Pero efectivamente, el dar esa declaración Donald Trump tiene un sentido. Estamos aproximándonos a la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué mensaje está mandando con ello? Que esta administración actual en Estados Unidos pues está diciendo, se están provocando todos estos conflictos, lo que se busca es solucionarlos, no llegar a esa Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿quién los va a resolver? Pues yo soy Donald Trump, tengo enfrente el elefante negro, yo le voy a poner el cascabel al gato, como se dice, los ingleses dicen, tenemos un elefante en la habitación, dicen los ingleses. Nosotros aquí, traduciéndolo acá a México, decir, ¿quién le va a poner el cascabel? Y dice Donald Trump, yo levanto la mano, yo le pongo el cascabel, yo voy a resolver todos los conflictos, electoralmente tiene un impacto. Pero también los mercados financieros están analizando porque detrás está la política económica y diplomática que va a implementar. Maestro Córdoba, después de esta fauna financiera de buenos y malos augurios que son ciertos y son una realidad y son tangibles, ¿usted qué piensa? ¿Está impactando el historial en el manejo de las políticas monetarias y financieras de Kamala Harris y de Donald Trump, la economía en Estados Unidos global? Su mensaje, los mensajes que están dando como el que da Trump, de se avecina una tercera guerra mundial y las posturas, ¿serán peso en la balanza de cómo se está moviendo la economía global, maestro? Sí, claro que sí. Mira, en relación a la política monetaria, aquí hay que recordar que depende del Banco Central de dicho país, el cual es autónomo, ¿sí? Es una institución autónoma independiente de la estructura, ¿no? del gobierno. ¿Sí? Por lo tanto, la política monetaria, bueno, pues aquí la diseña y la aplica el Banco de la Reserva Federal, ¿no? Sí. El presidente en turno de dicho país, pues puede opinar, ¿sí? Puede sugerir, pero quien va a tomar la decisión de si se mueve, si se baja la tasa de interés, si se inyecta más liquidez en los mercados de dinero, pues va a ser la Reserva Federal, ¿no? Y eso va a ser en función del comportamiento que esté teniendo la economía, la inflación, el comportamiento del empleo. En relación a la política fiscal, pues mira, todo este escenario de conflictos hacia adelante, pues nos podría llevar a una economía de guerra, y Estados Unidos, si miramos hacia atrás, bueno, pues se ha caracterizado, ¿no?, por tener una economía de guerra, y eso, bueno, impulsa, ¿no?, podría estar impulsando ahí su sector industrial. Todo este escenario político, estos dichos, generan incertidumbre en dicho país, y eso también a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Tesla, Elon Musk, pues hace poco, ¿no?, señaló que una inversión que iba a realizar en el estado de Nuevo León, pues la puso en pausa. ¿Sí? Eso va a depender de quién gane las elecciones. ¿Sí? Y bueno, ahí ya tenemos pues un posible efecto, ¿no?, de cómo las inversiones a nivel mundial, ¿sí?, podrían verse afectadas, en el sentido de
Claro. triunfe, ¿no? Entonces, eso pues genera incertidumbre, Claro. puede posponer inversiones o las puede Claro. detener. Vamos a una ronda rápida, un minuto. A ver, vamos a ponernos a prueba con el cronómetro. Doctor Avilés, ¿cómo impactó el lunes negro a la Bolsa de Valores de México, al peso, a la inversión extranjera, ¿sí? A las exportaciones e importaciones? Adelante. Más que el lunes negro, casi fue una semana de una racha, ¿no? Porque el peso, el caso del peso mexicano tuvo un doble impacto. El primer impacto fue la semana previa, la noticia de la generación de empleo en Estados Unidos, que da una posible alarma de una posible recesión, lo que provocó de manera inmediata el movimiento de algunos flujos de capital bursátil de México a Estados Unidos y entonces la pequeña depreciación que se registró en esa semana. Y dos, cuando sucede el tema de Tokio, la bolsa mexicana no fue tan afectada, quizás por la cantidad de inversionistas japoneses que hay en México, que sí son algunos, pero hay que recordar que el principal es Estados Unidos, el segundo es Canadá y el tercero es España. Y por ahí se puede colar en el top 5 Japón, pero las magnitudes no son comparables, ¿no? Pero sí se impactó el precio de la moneda, sobre todo por lo que estaba pasando fuera de México en todo este caos. De acuerdo. Misma pregunta, doctor, adelante. Sí, efectivamente, pues está la depreciación de la moneda nacional, el peso mexicano con respecto al dólar estadounidense, por encima de los 20 pesos mexicanos por un dólar. Esto también pues, pone las alarmas, ¿no? Para todos los importadores y exportadores en este país. Tenemos finanzas públicas sanas, hay que decirlo. Tenemos un banco central fortalecido, lo que es Banxico, autónomo, con una figura importante de peso, con una política monetaria, que es otro tema que se va a analizar más adelante, que es una política monetaria de carácter expansivo, porque bajó la tasa de interés esta semana. Y también hay que comentar que hay otros aspectos importantes en cuanto al Banco de México, porque tiene altas reservas internacionales por encima de los 200,000 millones de dólares, que son como un colchoncito que se tiene en dado caso de que haya alguna problemática, efectivamente, por los mecanismos legales que tiene el Banco Central. Finanzas que, si bien ha habido endeudamiento en el país, pero es controlable. Si hablamos de la deuda de Estados Unidos, está por encima del 100% y aquí andamos todavía manejable, arriba del 50%. Entonces, se tiene una política fiscal pues todavía que aguanta, ¿sí? Tiene los espacios fiscales correspondientes y en términos de las incertidumbres que puede generar el paquete de políticas, sobre todo de políticas económicas que se pueden diseñar para el próximo sexenio, pero también algo que son las reformas que se tienen en puerta, que también genera incertidumbre al interior del país, ¿no? Claro, y al exterior también. Maestro Córdoba, tenemos un minuto, misma pregunta, el impacto en la economía de México. Claro, no hubo impactos en el mercado cambiario al depreciarse la moneda nacional. Sin embargo, ya hubo un proceso de recuperación. El tipo de cambio ahorita anda en 18.80, sí, fue algo momentáneo. También hubo impacto en el mercado de dinero, lo que es la tasa de interés. Bueno, por aquí el factor ya es más la política monetaria del Banco de México, una reducción en la tasa de interés. Sí, y en relación a la Bolsa Mexicana de Valores, pues el efecto fue marginal, ¿no? Una leve caída del 0.90%. Entonces, el efecto de ese lunes negro que se dio en el mercado asiático, principalmente en el Japón, lo percibo como algo marginal aquí en el sistema financiero mexicano. Muy bien, vamos al último bloque. ¿Cómo califica la política monetaria y fiscal de México ante lo ocurrido en los mercados internacionales? Sí, efectivamente, la reducción de la tasa de interés por el Banco de México. ¿Y cuáles podrían ser los factores a corto y mediano plazo que pudieran afectar la economía de México? ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento económico para México en este año y el próximo? Y claro, las conclusiones. Vamos y volvemos. Bueno, llegamos al último bloque y nos vamos con las mismas preguntas para nuestros especialistas. ¿Cómo califican la política monetaria y fiscal de México? ¿Cuáles podrían ser los factores a corto y mediano plazo que pudieran afectar la economía de nuestro país? Empiezo con usted, doctor Espejel, adelante. Hay altas expectativas sobre la política económica. Son tres básicas donde voy a enmarcar: política monetaria por parte del Banco de México, con su figura de autonomía, donde una junta de gobierno decide subir, bajar o mantener la tasa de interés. Como vemos,
estos últimos días tomó la decisión de bajar la tasa de interés con el objetivo de estimular el consumo y la inversión, ¿sí? Que esto es importante, es una buena señal. Sabemos que se generó este lunes negro del 5 de agosto, pero un momento del cual tenemos que poner atención, no dejarlo de lado, no decir, no pasó gran cosa, pero es una primera señal que tenemos que tener sobre la agenda. Entonces, el Banco de México tiene muy claro su objetivo, que es mantener el proceso inflacionario, lo que es el incremento generalizado y sostenido de los precios. Sabe muy bien que tiene un objetivo y para ello tiene el mecanismo de la tasa de interés. Se ha mantenido en una línea correcta, lo que es el caso para la política fiscal, que ya depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sabemos que hay un paquete económico en el cual pues, están los precriterios y ya los criterios de política económica en el cual se establecen las reglas del juego, de cuál va a ser la discusión que se va a dar en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, para ver cuál va a ser la iniciativa de ley de ingresos, pero también el proyecto de presupuesto de egresos y no se diga la miscelánea fiscal que se va a tener para el próximo año. Entonces aquí está la cuestión, si se va a tener un mayor déficit, ¿sí? Lo que implica pues, un mayor endeudamiento para atender la infraestructura que requiere este país, para industrias focalizadas. Pues ahí va en la línea, vamos a ver qué se decide. Y finalmente la política comercial, donde está el Tratado de Libre Comercio que tiene Estados Unidos con México, el TEMEC, el USMCA, en el cual pues tenemos que estar muy pendientes primeramente de las reformas que se están ahorita cocinando y que ya fue una iniciativa por parte del Ejecutivo y que se van a analizar en las distintas comisiones en el Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como de Senadores, para ver qué va a pasar con estas reformas y cuál va a ser el impacto que va a tener en términos de derecho corporativo, porque los Estados Unidos tienen que proteger sus inversiones y sabemos que puede trastocar la estructura del TEMEC. Evitar caer en controversias. Sí, efectivamente. Mismas preguntas, doctor Avilés, adelante. Fíjate que así como hace un momento señalaba que fueron dos eventos aislados que luego se combinaron, el tema de lo que sucedió en Tokio y las posibles señales de desaceleración de una semana previa en los Estados Unidos, también es un evento aislado la decisión del Banco Central para bajar la tasa de referencia, la cual llama la atención de cómo baja la tasa de referencia cuando el otro instituto autónomo, el INEGI, reporta un repunte en la inflación. Cuando la teoría monetaria regularmente nos dice si la inflación va para arriba, para tratar de controlar la inflación hay que subir la tasa. Y quizás para los que nos escuchan, esto de subir, bajar la tasa, decía el doctor Espejel, bueno, subes la tasa de referencia, vuelves más caros los créditos y si vuelves más caros los créditos, baja el consumo, baja la inversión. Bajas la tasa de referencia, que fue lo que hizo el Banco Central, entonces está incentivando que ahora haya créditos más baratos y posiblemente más inversiones ante estas tasas más baratas. Ahora, creo que el Banco Central analizó las posibilidades, sin haberme leído leer la minuta, no sé si ya le hicieron los colegas, pero analizó las posibilidades y ha llegado a ciertas conclusiones como, uno, se puede venir un escenario de recesión para México si se da en Estados Unidos. Entonces nos anticipamos bajando la tasa de referencia para tratar de incentivar el consumo y que ese escenario de recesión no llegue al país. Esa quizás, esa debe haber sido la razón fundamental de por qué se dio este proceso, ¿no? Y dos, también hay que señalar, en los componentes inflacionarios que da el INEGI, aquí hay un componente de tema muy estructural porque está viniendo sobre todo de la producción de alimentos y sobre todo es una consecuencia del cambio climático y la escasez hídrica que ha habido a lo largo del país durante el último año, ¿no? La falta de lluvias aquí en Sonora está impactando directamente a la producción agrícola del Valle del Yaqui o el Valle del Mayo y la producción agrícola que está empezando a escasear y hay anuncios de recortes de ciclos de producción y demás, pues están golpeando directamente los precios de los alimentos, lo que está provocando este repunte inflacionario. Entonces, combinado estos hechos que sí son aislados completamente a lo que pasó en Tokio o a lo que pasó en Nueva York, pues por eso quizás dio este anuncio el Banco Central. Claro. Maestro Córdoba, misma pregunta, adelante. Claro, con gusto, Marcos. Pues mira, percibo tanto la política fiscal como la política monetaria con un manejo prudente.
Si bien es cierto ahora, la semana pasada se dio el anuncio de por parte del Banco de México de disminuir la tasa de interés, en cierta forma sorprendió a los mercados, ¿sí? Porque, como bien lo señalaba el doctor Avilés, bueno, INEGI dio a conocer que la inflación fue del 5.7%, un crecimiento, una tendencia hacia la alza que se ha venido dando en los últimos meses. Entonces, ante este contexto de inflacionario, donde se está dando un crecimiento en la inflación, cómo es que Banco de México aplicó una política monetaria de reducción de tasas de interés, ¿no? Aquí el punto, y en cierta forma ya lo explicaba ahí el doctor Avilés, son los componentes, lo que se conoce como inflación subyacente y la inflación no subyacente. ¿Sí? Aquí parte de la decisión que tomó Banco de México o la Junta de Gobierno, que fue una decisión dividida, no fue unánime. De los 5 integrantes, 3 votaron a favor de una reducción en la tasa de interés y una subgobernadora y un subgobernador votaron en contra, ¿no? Entonces no fue un consenso así sólido por parte de la Junta, ¿no? Pero aquí lo que salió en el comunicado es que la inflación subyacente está convergiendo, ¿sí? Está convergiendo, ¿no? Esa inflación de mercancías ya está alrededor del 5% y ellos perciben una convergencia, Claro. una disminución. Pero por el otro lado, dicen, bueno, sí, la inflación está por encima del objetivo y ha estado creciendo, sí, y en parte se debe a factores no subyacentes, como es el precio de los productos agrícolas, una inflación en hortalizas y en frutas alrededor del 15%. Y entonces, aquí es una inflación causada por la oferta, por una disminución de la oferta. Entonces, aquí se analiza qué factores están incidiendo sobre la inflación. ¿Son factores de la demanda o factores de la oferta? Y en ese sentido, se percibe que la decisión de disminuir la tasa de interés es que lo que está causando este incremento es por el lado de la oferta, ¿no? Y en cambio, la política fiscal es un manejo prudente. Esperemos que así continúe lo que resta de este año, ¿no? Claro, vamos a las conclusiones. Se acabó el programa y tenemos aproximadamente unos 45 segundos por participante y agreguemos expectativas de crecimiento para México, si podemos, en sus conclusiones, estrategias que pudieran ayudar a enfrentar probables desafíos a los actuales y construir una economía más resiliente en nuestro país. Empiezo con usted, doctor Espejel. Adelante con su conclusión. Sí, se tiene una expectativa de crecimiento para la economía mexicana del 2% para este 2024, 1.5% para 2025, según los organismos internacionales. Pues hay que tomar en cuenta este dato. Vamos a ver qué va a pasar. Hay un cambio de administración federal, nuevas políticas económicas que seguir, en términos fiscales y comerciales. El Banco de México sigue su autonomía para tomar decisiones y aparece otro animal metafórico que es el rinoceronte gris. Ahí está pendiente ese rinoceronte gris. Muchas veces sabemos que está presente porque el rinoceronte es gris por naturaleza, pero muchas veces le sacamos la vuelta. Y ante eso, pues tenemos que tomar cartas en el asunto, porque si se tienen unas expectativas de que la economía caiga para el próximo año, pues qué es lo que tienes que hacer previamente para poder entrarle al tema. Y sabemos muy bien que estamos importando muchos alimentos procedentes de Estados Unidos y este incremento que pues, ha tenido la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera, una depreciación, se andaba sobre los 16 y anda sobre los 19 y estamos importando el 45% de los alimentos, pues obviamente tenemos un proceso inflacionario importado y eso hay que comentarlo con todas sus leyes. Doctor, muchas gracias. Doctor Avilés, tenemos 30 segundos. Pues nada más comentar, estar pendientes, miren, algo que no me gustaría que pase y espero que no pase, es que México no entre a los debates presidenciales de Estados Unidos y a la campaña electoral de Estados Unidos. Porque si alguno de los candidatos o los dos candidatos que en el peor de los escenarios pone a México en la campaña, vamos a empezar a ver turbulencias en el precio de la divisa, del precio del dólar, de aquí a noviembre hasta que suceda la elección. Y si no pasa, si no se sube a la campaña de los Estados Unidos, seguramente vamos a ver un precio del dólar un poco más estable. Pasó el lunes negro, sí, cierto, pasó la semana previa, pero luego empezó a relajarse el tema del dólar. Veremos qué comportamiento tiene los siguientes meses. Gracias. Maestro Córdoba, tenemos 30 segundos. Adelante, muchas gracias. Gracias. Hay que estar atentos, ¿no?, al comportamiento de la economía a nivel internacional, de los mercados financieros. La incertidumbre no es algo que podamos eliminar, es algo que está presente.
Aquí son los grados, se incrementa el grado de incertidumbre, se puede incrementar por las elecciones de Estados Unidos. Nos puede afectar, como bien lo decía el doctor Espejo, por el tipo de cambio y los precios. Están también los aspectos geopolíticos a nivel mundial. Entonces, hacia adelante hay que estar atentos, ¿no?, sobre los aspectos económicos, geopolíticos, sociales a nivel mundial, y ver cómo podrían repercutir, ¿no? Porque este proceso de incertidumbre, pues lo tenemos presente en el ámbito económico y en el ámbito financiero, pues lo tenemos presente, y en ese sentido las instituciones, las empresas, hay que administrar a través del riesgo, ¿no? La administración del riesgo. Muchas gracias a los tres, muy amables. Y bueno, por supuesto, gracias a usted. Muy buenas noches.